Omar Rodríguez, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Sí, de nuevo, volviendo al lugar de origen, digamos, yo en el 2017 era fiscal jefe cuando me convocó el procurador para comenzar con esta etapa, creo que yo, fundamental, al menos en lo que fue en el Ministerio Público Fiscal, de investigar delitos de corrupción. Así que bueno, ahora después de ese paso de casi 8 años, he regresado a la Fiscalía y bueno, me ha asignado fiscal jefe de la ciudad de Trelew. Bueno, hagamos un repaso de eso, ¿no? Es decir, porque ahora hay un cambio de, un regreso, digamos, una necesidad por ahí a veces a todos nos pasa en los trabajos, de decir, bueno, de oxigenar o de cambiar de ambiente, pero la verdad que yo decía qué protagonismo en estos años de esa agencia que era novedosa cuando usted la tomó, se han tomado causas que ha tenido repercusión nacional, ¿no? Sí, nosotros a partir de todas las causas hemos sido referente a nivel nacional. Tenemos contacto con muchísimas fiscalías especializadas también de otras provincias que nos han llamado y hemos intercambiado información y conocimiento y experiencia. Me acuerdo, era un 21 de diciembre del 2017, cuando con el poco equipo que yo tenía en ese momento, que eran 2 personas que colaboraban conmigo, empezamos con las primeras medidas de investigación. A partir de ahí, bueno, se fueron dando una serie de cuestiones que son públicas ya y conocidas, como el embrujo, emergencia, de ahí se desprendió revelación, apareció Royal Canin, estuvo la causa de Chito Alarcón, las causas de Barbato. Bueno, después vinieron lo que fue educación, lo que fue las causas de ñoques caliente, como se denominó, Corrin, tantas otras. Tantas otras. Ahora, ¿qué es lo que cambiaron ustedes? Porque digo, antes no es que no se investigaba estas cuestiones del Estado, pero hubo otra impronta, hubo otra manera de encararlo. ¿Qué es lo que ustedes le dieron a ese área que tuvo tanto protagonismo y que antes no? Porque a ver, la corrupción está enquistada de toda la vida, usted lo ha dicho en varias ocasiones, no es que es nuevo. Ahora, evidentemente se le puso el acento y antes no se le ponía. Exactamente. La corrupción está en el mundo desde que el hombre pisó la tierra, así que, y no va a desaparecer. Lo que yo creo que hay que buscar es que sea a niveles tolerables, aceptables, para que no se produzcan descalabros que lleven a perjudicar de una manera muy sensible, muy grave a una sociedad que lo sufre. En nuestro caso particular se dio que, bueno, en su momento yo me encontré con Alex William, que también él tenía una impronta parecida a la mía, y rompimos, digamos, el molde del fiscal burócrata que se encuentra detrás de una oficina y estaba un poco acostumbrado a trabajar a través de pedidos de oficio y exigir respuestas más formales que otra cosa. Nosotros salimos a la calle a buscar la información y fue que... Claro, no estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en una oficina pública que te la allanen, que te caigan con todo y te den vuelta. ¿O no? Para ponerle, yo lo digo en lenguaje más por llano, ¿no? A eso se refiere. Exactamente. Ustedes pedían, era todo muy formal y te mandaban lo que querían, ¿no? O un oficio pidiendo expediente, no contestaban, se retiraba el oficio, quizás los 2 meses mandaban parte y faltaba, y otra vez el oficio, y pasaban 6, 7 meses. Nosotros íbamos con una orden de presentación inmediatamente en la necesidad de resguardar esa información. Perdón, y en la celeridad, porque hay que explicar esto, hay muchos delitos que prescriben en la administración pública. Es decir, si esta burocracia que usted dice, se pasaba el tiempo y al final el funcionario que podría haber sido investigado zafaba, ¿o no? Exactamente. Y bueno, a nivel nacional los delitos de corrupción, el promedio de duración son 14 años. Desde que se inicia la causa, 14 años. Ya no es justicia. Yo creo que cuando llegan a juicio ya no tienen la información del comienzo, porque hay personas que desaparecieron, se murieron, se enfermaron o no lo encuentran. Ahora estaba escuchando que mañana empieza la causa de los cuadernos, donde hay 83 imputados y se estipula... Qué parecida a muchas de las cosas que acá avanzaron, es como nosotros, no es una historia conocida acá, ¿no? Quizá en un grado menor, pero en la esencia y en la forma, exactamente, el modus operandi es exactamente lo mismo acá, y es un patrón común en el mundo, no es que es propio de esta zona, ¿no? Se dan características muy propias a nivel mundial.
Lo que tiene el delito de corrupción es la dificultad probatoria que tiene para lograr conseguir toda la información y poder lograr conseguir convencer a un tribunal a partir de la prueba que uno tiene y que recogió. En general los jueces están acostumbrados, y los que investigan también, a delitos comunes que son más visibles y más tangibles. Es decir, un homicidio, uno lo ve, la persona muerta, un tiro, el robo parecido, pero en la corrupción no, en la corrupción se roba en el Estado a través de los expedientes administrativos que siempre tienen... La prueba no es tan contundente muchas veces. Es mucho más compleja. Ahí sí. el trabajo del fiscal es saber demostrarlo una teoría que vea que lo que se está viendo demuestra determinadas cuestiones. Me acuerdo que usted nos explicaba muchas veces que uno iba a cubrir ese tipo de... Bueno, una asociación ilícita. Y es una figura no tan sencilla de llevar a un juicio oral. Digamos, bueno, ¿no? en el marco de todas estas causas, las primeras sentencias por asociación ilícita en Chubut fueron a partir de estos delitos investigados de corrupción. Si bien había algún antecedente, habían sido de juicios abreviados, pero un juicio propiamente dicho con sentencias de responsabilidad, con condenas por asociaciones ilícitas, se dieron en este marco, como también sentencias o condenas de lavado, que fueron también bastante fuera de lo común, porque no existe, es la primera y creo que no sé si va a haber otra. Es muy complicado investigar el poder. Digamos, ¿te has encontrado, Omar, con situaciones... A ver, el que tiene poder, se lo sabe ejercer, tiene manera de hacerte dudar o de asustarte, de alguna manera, si hay que tener el cuero duro. Sí, es sumamente complicado porque las presiones para que uno deje de hacer lo que está haciendo no solamente son tangibles o de manera directa, sino también son sutiles. A nosotros nos pasó en el Embrujo que nos fueron a amenazar de muerte, que nos iban a prender fuego a la casa, y estuvimos con un año casi con policía y con cuerpos especiales fuera de los domicilios particulares. Pero también se ejerce presión indirecta y sutil, preguntando. Viene una persona y dice, ¿por qué no me está preguntando fulano? Y fulano no es un cuatro copas. Es una persona que tiene mucho poder dentro de la estructura del poder y lo ejerce. Y cuando uno viene y recibe ese tipo de inquietudes, bueno, es una forma de presionar para que el fiscal no avance sobre determinadas personas. Aparte tenés que estar muy seguro, me imagino, cada medida que vas a tomar, porque si metés la pata, si te equivocaste, te metiste con alguien pesado, después el vuelto hay que aguantárselo también. Estás a la puerta de una denuncia del Consejo de la Magistratura y trabajar con esa presión. Una de las partes más complejas es justamente gestionar la presión. Gestionar la presión para que uno no se desborde y pueda avanzar convencido de lo que está haciendo, porque si no, no podría avanzar en ningún sentido con una causa de corrupción, porque, como vos decías al principio, los que tienen poder lo ejercen para no ser investigado. Es así de fácil. Además sumo esto como tipo charla de café, por ahí son temas delicados, ¿no? Pero esto es una comunidad chica, todos nos conocemos. Entonces no es lo mismo, me parece, que un robo o algún tipo de homicidio que pueda haber, que por ahí es determinado grupo de gente con la que no tenés trato. Pero meterte con estas causas, con otros abogados, con otros contadores o con gente, empresarios, gente que uno conoce que te lo cruzás en el club, te lo cruzás en el restaurante, o sea, es difícil porque empezás a tocar y decir, che, no te metas con como si te conoce de toda la vida, ¿no? Eso es moneda corriente. Pero también hay que... Esto tiene todo un trasfondo hasta psicológico y sociológico. El delincuente común de delitos comunes tiene ciertos códigos que no lo tiene la persona que roba en el Estado, que se lo conoce como delincuente de cuello blanco. Tiene otros códigos. Y esto en el ejercicio del poder lo va a usar para lograr impunidad. La persona de bajos recursos que se dedica a robar o que se dedica a cometer delitos comunes, yo me lo he cruzado en la calle y me saludan como si yo fuera un vecino más de la ciudad. No guarda ningún rencor. Tiene claro que estabas haciendo tu trabajo. Digamos. Exactamente. Sabe que le tocó perder y perdió, como dicen en la jerga, ¿no? En cambio, el de cuello blanco no, porque sigue ofendido. Si te lo cruzás, no. Sigue ofendido y hace responsable y traslada la culpa, si se quiere, o la responsabilidad al otro y no se hace cargo de lo que hizo. En la agencia, en todas las causas que encararon, no sé si han sacado alguna
estadística, pero yo me queda la sensación de que la mayoría avanzaron hasta el final y hubo muchos resultados. Algunas denuncias no prosperaron mucho, algún juicio que quedaron alguna persona sobreseída, pero en general un alto porcentaje que encontró culpables, digamos. Sí, en la mayoría de los casos y de las causas, la mayoría de las personas que estuvieron imputadas fueron condenadas. Por caso, Embrujo, Emergencia, Alarcón, Barbato, en el caso hasta de Sigudosa hubieron muchísimos condenados, salvo Sigudosa, pero se lo condenó a Care y al resto de los empresarios que actuaron allí. En el caso de Ñoque Escalinte también hubieron muchas personas condenadas. Algunas de las causas de corrupción que no fueron condenadas, por ejemplo el caso de Guillor. El caso de Guillor fue absuelto y en ese momento la sentencia para nosotros no reunía las condiciones, los requisitos de arbitrariedad y no se impugnó, pero por ejemplo en el caso de Aquilante se impugnó, nos dieron la razón en el superior, en el caso de Korn también. Es decir, en la mayoría de los casos nosotros logramos un resultado no solamente condenatorio, sino consecuencias como por ejemplo decomiso. ¿Se sintieron, a eso iba ahí también lo de decomiso, pero digo, se sintieron muy respaldados por la sociedad? Porque yo me acuerdo de abogados defensores que estaban acostumbrados a otro tipo de juicio y se tenemos la cancha inclinada, o sea, todo lo que nosotros planteamos no nos hace lugar y todo lo que quiere la Fiscalía, se quejaban de eso, ¿no? Sí, es decir, sí, como que corrían con el caballo del comisario usted en algún momento. Sí, nosotros quizás tuvimos la suerte en esto de, se dio en ese contexto, en ese momento, de obtener muchísima información, muchísimas pruebas en todos esos casos que llevamos a juicio. Así que eso fue una ventaja, digamos, en calidad respecto de esa información que teníamos. Y respecto de lo que vos me preguntás, la gente yo creo que sí, porque hasta el día de hoy me lo hace llegar y me lo transmite en las redes, en el trato diario por la calle, me hace llegar su acompañamiento, su afecto. El conocido como Toto, decir que no te interesa la política, Toto, porque tengo una candidatura ahí. No sé, Guarda. No sé, guarda, que muy conocido. Viste que lo más difícil es el conocimiento de parte de la gente. Sí, y lograste hacerte muy conocido, por lo menos acá en el ambiente del Valle, seguro, buena parte de... Y recuperar un poco la confianza. Yo creo que la gente siente eso. Me pasó con las causas de corrupción, que muchos repetían lo mismo. Empezamos a confiar. Y eso es un interrogante complejo para todos los funcionarios públicos. Yo ejerzo el rol defendiendo a las víctimas. Entonces, de alguna manera, si bien hacemos política criminal, pero tenemos contacto con la gente. Entonces, el poder brindarle a la gente una respuesta es de alguna manera recuperar esa confianza con las instituciones. Y eso está bastante perdido, ¿no? Bueno, hablabas recién del tema de algo que también uno siempre dice, al final, perjudicado termina siendo el Estado, de una u otra manera, lo que se chorean, como se habla en la calle, no vuelve más. Bueno, se logró recuperar muchos bienes gracias a estas causas, ¿no? De alguna manera, el daño estuvo, pero fue menor. Exactamente. Por ejemplo, la Fiscalía de Rawson, donde está hoy funcionando, está la Fiscalía de Rawson y en una de las salas de arriba, la planta alta, está la Agencia de Delitos contra la Administración Pública y Ciberdelito. Y eso es un bien recuperado. Se recuperaron autos, se recuperaron terrenos, ahora hay una etapa de ejecución que, bueno, creo que el señor gobernador anunció que van a construir una escuela de cadete o van a hacer un edificio con ese destino. Así que, bueno, un poco de volver, aunque no sea mucho, yo creo que es también simbólico como para decir, el que las hace las paga y el que comete delitos de corrupción no tiene garantizar la impunidad. Bueno, hablando de impunidad, ahora vamos a empezar a meternos en el trabajo actual, digamos, pero cerrando un poco esta etapa, dos cositas. Una, algo que hablaba recién, el tema de fuero, la reforma constitucional. Usted les tocó investigar, mucha gente ya había dejado el cargo, otros todavía estaban en funciones. ¿Le parece bueno la eliminación de los fueros? ¿Le va a dar más herramientas a la justicia para investigar a un funcionario? ¿No hacía falta? ¿Qué lectura hace eso? Yo creo que no. Primero porque no existe la inmunidad respecto del proceso. Las personas pueden ser investigadas en esta provincia, todo el mundo puede ser investigado por más que tenga fuero. Incluso
Yo me acuerdo, Bussi creo que cuando empezó la investigación era gobernador, todavía no me acuerdo si era o había dejado de ser gobernador. Con lo del pesca. Con lo del pesca. Pero yo tuve, por ejemplo, Segudosa... Avanzó la causa, claro, me acuerdo de hacerle nota a la abogada, que era la abogada del gobernador. Iba a las audiencias y no se amparó en los fueros. En el caso de Segudosa también, transitó todo el proceso de investigación con fuero, era diputada, y cuando se hizo el juicio también tenía fuero, y nunca se amparó en los fueros. Quiroga, como secretario general, yo dejé la causa con apertura de investigación. Perdón, esa aclaración. ¿Nunca se amparó? ¿Quiere decir que si ella se hubiera querido, si ella se hubiera amparado en los fueros, ustedes no podían avanzar? Bueno, yo puedo avanzar pidiéndole, y lo hice, por ejemplo, en este caso de Quiroga. Si bien Quiroga no se amparó en los fueros, yo cuando empecé, en la primera audiencia, yo solicité la inconstitucionalidad del artículo 248 y me dio la razón la jueza, o sea que en el caso en particular, Quiroga no tenía fuero. Entonces la reforma vale, porque usted ya planteaba que ese artículo estaba mal. El 248 fue uno de los que se cambió. Exactamente. A lo que voy, en la faz práctica a nosotros no nos influía en nada porque nosotros avanzamos con personas que tenían fuero. Pero que contaron con jueces que hicieron esa lectura, porque podría haber todo un juez que se agarraba del texto de la Constitución y ustedes los podían haber frenado también, ¿o no? Exactamente, si es que se amparaban el fuero, sí, es así. Bien. Bueno, y he hecho este repaso y antes de meternos a dar la vuelta de página, ¿por qué se fue la agencia? ¿Qué evaluó después de este buen resultado que usted está repasando? Sí, yo creo que se produjo un desgaste. Había cuestiones ya personales y cuestiones también laborales que se habían generado dentro de la función, que yo entendía que ya había cumplido un ciclo y que por lo tanto, bueno, yo lo venía hablando con el procurador en su momento, que me parecía que yo tenía que dar un paso al costado y que tenía que seguir alguien con otro ímpetu, con otra energía y con otra visión, si se quiere. Más allá si dejamos o no dejamos la vara alta, yo creo que había que hacer una renovación y bueno, había ingresado ya Papini como fiscal que colaboró conmigo en los meses que yo estuve y bueno, después una vez que yo me fui se sumó Julieta Gamarra, que ahora tiene, digamos, unas causas ahí que yo dejé encaminadas, que eso no quiere decir que ellos puedan seguir con lo que yo hice, ellos tienen la autonomía para decir ahora si hay elementos suficientes para ir o no a un juicio oral y público, ¿no? Bueno, pero ahora está ahí en el medio del trámite, por ejemplo, la causa con la denuncia de Merino, la causa de los pollos y la carne, con las licitaciones, así que son causas complejas que, bueno, vamos a ver qué resultado obtienen, ¿no? Bien. Bueno, y ahora, ¿qué proyecto encara acá entre Leo, que ha hablado con el equipo? O sea, más allá de lo que es el propio de la función y que a usted le toca ante situaciones de hechos infraganti ni hablar, o bueno, investigaciones de denuncias que reciben, pero ¿qué impronta se le quiere dar a la Fiscalía entre Leo? El fiscal jefe en cada lugar es la cabeza de la Fiscalía de ese lugar. Lo primero que tiene en la cabeza es que hay que tratar de darle una respuesta a la víctima, a la persona que va a la Fiscalía de manera satisfactoria, más allá que no se le pueda solucionar el caso, porque a veces no se le puede solucionar el caso, pero sí se tiene que ir al menos conforme con una respuesta, que la Fiscalía lo pueda haber escuchado, que se hayan hecho las diligencias que se tengan que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo que coordinar todo el trabajo ahora en equipo de la Fiscalía, asignando casos, ejerciendo la superintendencia, me tengo que reunir con los cabeceras, con las comisarías, con el jefe de unidad regional, a ver dónde están los puntos calientes de la ciudad a los fines de determinar cuál es el delito preponderante, cómo se puede mejorar, si las cámaras andan bien, si hay muchos casos de abigeato y qué se puede hacer como para avanzar ahí. Es todo un contexto, digamos, de política criminal, en menor medida, porque el que ejerce la política criminal es el procurador, pero en una medida de un grado menor la ejercemos nosotros en cada una de las localidades. Bueno, toda esa tarea ahora pasa por mí, además de algunas causas que yo tengo en una investigación o que continúo con investigación, que son un poco más complejas, que son homicidios, algunas estafas, un caso de abigeato también tenemos. Entonces, en ese combo
hay que tratar de dar la mejor respuesta y que la gente al menos pueda tener un contacto con los fiscales y con la fiscalía. No puede ser que haya personas que dicen, no, yo no puedo, no conozco al fiscal. Entonces, hay que hablar con la gente y la víctima que va a una fiscalía no va a pasear, va porque tiene algún conflicto que resolver. Entonces, está en una situación compleja, hay que entenderlo, hay que ponerse en lugar de la víctima y hay que tener paciencia. Y Omar estaba pensando en diferencias entre, aparte del tipo de delito que se investiga, puedes encontrarte con tus primeros juicios por jurado. Porque digo, en el tipo de causa de corrupción te encontrás con un tribunal. Es distinto la manera de encarar el caso, me imagino, ¿o no? Acá, un homicidio o un caso que conmueve a la comunidad, te toca explicárselo. Totalmente esto nuevo. Totalmente distinto, y ahí yo tengo un caso de homicidio que por las características del homicidio seguramente irá a juicio por jurado, salvo que en una etapa intermedia se pueda concretar un juicio abreviado en donde se ponen de acuerdo las partes respecto a la pena. Pero interesante ese desafío, ¿no? Es re interesante porque indudablemente que cambia el paradigma. Una cosa es convencer a un tribunal técnico y otra cosa es convencer a 12 personas que no conocen el derecho, que van a recibir instrucciones y se van a hacer de las pocas herramientas ahí en una audiencia. Y bueno, es el sistema que esta sociedad ha aceptado ahora como administración de justicia, y yo creo que el tiempo nos va a decir si es el sistema correcto o no es correcto. En definitiva, los sistemas se eligen en función de tratar de despejar o alejar los errores judiciales, que no se condene a inocente y que no se absuelva a los culpables. Entonces, si este es el mejor sistema para ello, bueno, bienvenido, y habrá que prepararse para justamente hacer justicia con este sistema. Hace poquito en la cordillera, bueno, hubo juicio por jurado con el caso de Tino John. Bueno, claro, bueno. El tribunal... Hay que ver que, claro, uno no lo siguió, pero era una causa que había tenido una resonancia bárbara y uno podía presuponer que había una mirada sobre la fuerza pública y evidentemente en el juicio se debe haber visto otra cosa, porque fueron absueltos los policías. Y bueno, fueron absueltos y el jurado se pronunció y el jurado es soberano en eso. Y, bueno, ese es el sistema que hoy tenemos. Hay muchos que lo critican porque dicen que es una moneda al aire, que depende de las emociones, de la íntima convicción que puede tener el jurado, que son 12 personas que tienen sesgo, prejuicio y que deciden ahí. Pero por lo menos hacer participar al vecino común de administrar justicia, de alguna manera, con sus vecinos, con la gente que vive. Y de alguna manera, esa crítica que tenía antes el ciudadano de a pie, ahora se encuentra con que tiene que resolver la situación. Y lo ve de otra manera. Dice, bueno, ahora estoy en el saco de que tiene que tomar una decisión. Era bastante complicado. Uno se da cuenta cuando lo tiene que vivir que no era tan sencillo la cosa. Y Trelew, ya que me decía que estaba viendo hablando con cada una de las seccionales de policía, con todos los organismos de seguridad, provincial, municipal, ese mapa del delito, es decir, el tipo de delito de la ciudad que en su momento había preocupado, que estaba con muchos hechos realmente violentos, la aparición de la droga. ¿Qué lectura tiene en principio de con qué se encuentran en la ciudad? Siempre lo más numeroso son los delitos contra la propiedad. Hay muchos delitos que tienen que ver con autores ignorados, es el típico robo domiciliario. Seguramente que la droga se está metiendo en todos los extractos sociales y eso termina haciendo la delincuencia mucho más violenta, porque pelean por territorio, pelean por ganar el mercado y ya no se dedican tanto al robo del domicilio, sino se dedican a la venta de estupefacientes. Entonces, eso va mutando, pero bueno, es como cíclico. A veces entran en algunas mesetas, otras mesetas dejan de ser mesetas, ya son picos muy violentos. Digamos, es como que va cambiando la dinámica de la delincuencia. Lo que sí, que siempre hay como un ascendente hacia mayor cantidad de delitos, va en aumento, ¿no? Los centros de detención siguen siendo los mismos, no se multiplican, pero las personas que empiezan a incursionar en el ámbito delictivo son más y más numerosos, van perfeccionando siempre las formas de delinquir y bueno, muchos se inclinan ahora con la tecnología a cometer delitos a través
las redes Claro. o los teléfonos. Porque usted me dijo que tiene varios de esos de estafa. El ciberespacio, y bueno, Sí. eso va aumentando porque el delincuente es un ser racional. A mayor entrenamiento, él tiene más facilidad para cometer delitos más sofisticados, es decir, menos riesgo que lo atrapen y mayor es el beneficio. Todo delincuente hace un cálculo racional, costo-beneficio. Desde el que va a robar una oveja, al que está preparando, pergeñando una licitación pública. Me imagino, cuando uno dice los riesgos que corre, no es lo mismo ir con un arma a un lugar, porque si te agarran la pena es mucho mayor que una estafa a través de un teléfono. O sea, termina siendo menos peligroso para él. Menos peligroso, tiene menos respuesta punitiva y la ganancia es mucho más potente que ir y jugársela en un hecho con un robo con arma. ¿Están preparados ustedes, los equipos de la Fiscalía, para investigar ese tipo de delito? Cada vez se hace más complejo, cada vez se necesita mayor tecnología y mayor personal idóneo y preparado para justamente combatir eso. Siempre la delincuencia, lamentablemente, va un pasito más porque se dedican a eso. Entonces, el que se dedica a eso está entrenándose para lograr mayores beneficios. Entonces, siempre nosotros vamos atrás de los avances y bueno, por eso cuesta también. Lo que sí, bueno, hay que mejorar estos ámbitos de investigación mejorar con tecnología y mejorar con gente capacitada, ¿no? ¿Y cómo está con el recurso humano? Porque siempre, no sé cómo queda conformado el equipo de la Fiscalía o algunos cambios, gente que va a Rawson o a la Procuración, pero siempre tengo presente que, bueno, uno hablaba con el Procurador y es difícil conseguir fiscales, se llama a concursos, siempre hay lugares vacantes, no sobrepasa la cantidad de causas. ¿Cómo están entre Trelew? En total hay 8 fiscales en Trelew. Hay funcionarios, hay procuradores. Siempre escasean. Ahora, bueno, la doctora Pereira se fue a cubrir el lugar de Franco, entonces seguramente que van a llamar a concurso para cubrir ese cargo, pero siempre el bien, digamos, el recurso del fiscal es escaso. Hay que mejorar no solamente en recursos, sino en capacitaciones, hay que capacitar al personal policial, hay que tratar de darle prioridad a determinados casos, hay que trabajar mucho en la preparación de los casos, ser más eficientes sobre todo. Bueno, eso lleva trabajo. Yo veo que hay que... Con las reformas del código la idea es, ¿se acortan un poco los plazos? La idea es... Sí, bueno, con los juicios rápidos, pero digamos, el juicio rápido tampoco cambia o mueve mucho la aguja. Es más complejo y más macro. Pero bueno, una demanda de los fiscales era los tiempos de la audiencia de control. Sí, la primera... por ejemplo, mejoró el tema de la suspensión del juicio de prueba. Ahora se va a juicio y no se discute con una cuestión previa un pedido del defensor del juicio de prueba, sino que ya se resolvió eso en una audiencia anterior, que es la etapa intermedia, la audiencia preliminar. Entonces, en eso se mejora, hay menos desgaste y menos dilaciones, pero bueno, falta mejorar y yo creo, bueno, por eso asumo también el cargo, porque soy optimista. Bien. Que se puede trabajar en capacitar y en dar una mejor respuesta a la gente, en definitiva, ¿no? Bueno, éxitos. Bueno. Que salga el desempeño lo mejor posible. Ha dado muestra del trabajo suyo en todo lo que repasamos hoy en los delitos contra la administración pública. Así que, bueno, acá el delito más común, digamos, el homicidio, el robo, la estafa. Si le va bien a usted, tendremos una Trelew o una zona más segura. Así bueno, que, el desafío es grande, es importante y esperemos que al menos podamos estar a la altura de las circunstancias. Gracias por habernos visitado. No, gracias a vos.